solo con el fin de clavarlo. Se la baja a 30 kilómetros en una superautopista. Entonces, si yo soy el dueño del carro, pero no lo voy manejando, ¿por qué tengo yo que pagar por un irresponsable? Que solo buscaban money, plata. Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más la ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira, Noticias, el periodista es usted. Vengo de trabajar y acabo de caer en cuenta al mirar el velocímetro de las odiosas y disque salvavidas fotocámaras. Miren. Por aquí hay una, tal vez no se alcanza a ver a esta hora de la noche, pero ¿realmente salvan vidas? Las fotomultas las hay en toda Colombia, me atrevería a decir. No se escapa casi ningún municipio de los más de 1000 que existen en el país. O son auténticas cajas registradoras, cajas menores de las que hacen uso las autoridades de tránsito y los mandatarios locales para, qué sé yo, burocracia, e incluso mucho de eso termina en corrupción. Pues déjenme tratar de explicarles un poco cómo es todo este rollo de la fotodetección, porque yo sí que le he puesto el ojo a ese tema desde hace muchísimos años. La fotodetección resulta que fue declarada prácticamente inconstitucional por la Corte Constitucional. Pensar correcto es lo que hago. Pero aquí casi siempre echa la ley, echa la trampa. E incluso las autoridades a veces hacen uso de la trampa para clavar al pobre ciudadano y obligarlo a pagar. La Corte Constitucional dijo, miren, aquí hay una. Vean, fotodetección electrónica. Primero, recuérdenlo, eso eran trampas. Estaban por ahí escondidas los avivatos de las cámaras, se escondían, se camuflaban, las ponían en sitios súper escondidos. Eran cazadores de infractores empedernidos que solo buscaban money, plata. Y resulta que después de modificarse la ley, las obligaron a poner señalización. Porque es que uno veía por ahí a cualquiera en un carro escondido con una camarita cualquiera o una pistola para medir la velocidad haciendo de las suyas en cualquier carretera. Bueno, ustedes lo saben, hemos sido testigos de toda esa infamia. Y resulta que las obligaron a señalizarse. Bueno, ok, listo. Pero después vino un trascendental fallo de la Corte Constitucional, donde obliga a uno, lo deben notificar de que incumplió o incurrió en una multa por exceso de velocidad. Entonces hay que notificar al infractor. Hasta ahí todo bien. Ok, listo. Y hay un plazo de 3 días y tal para poder hacerlo. Acabo de llegar a la casa y déjenme, les sigo desmenuzando un poco el apasionante y torturador tema de la fotodetección, con lo que yo me he declarado desde siempre un completo opositor por los abusos. Resulta que hubo un fallo de la Corte Constitucional, como les decía, que tumbó un parágrafo de una ley del 2017 que hablaba sobre el principio de la solidaridad del dueño del carro con el conductor. Y empieza a desencadenarse todo un rollo. Resulta que lo que dice el fallo es que las cámaras de fotodetección, así como están hoy por hoy concebidas, violan varios derechos. Dentro de ellos, ¿cuál? El de la presunción de inocencia. Y es que si yo soy el dueño del carro, pero no lo voy manejando, ¿por qué tengo yo que pagar por un irresponsable
que va manejando el carro. Ah, entonces ¿qué? ¿Para qué le prestó el carro? Que usted debe responder. Eso es la responsabilidad solidaria. Entonces la Corte dijo, no señores, eso viola la presunción de inocencia. Además, la persona no puede defenderse. Entonces, quien debe demostrar quién es el infractor no tiene por qué ser el ciudadano el que lo asuma. Le corresponde a la autoridad que sanciona, en ese caso las secretarías de tránsito o movilidad de las diferentes alcaldías y diferentes municipios. Por lo tanto, si la cámara debe obligatoriamente identificar quién va manejando o la moto o el carro. Obvio, debe verse claramente la placa y todo lo demás, pero obliga a estas empresas a que utilicen tecnología de punta que permita identificar los rostros. Eso por hoy ya existe. Entonces, eso entre otras cosas. Y claro, las secretarías de movilidad del país pegaron el grito en el cielo, porque les estaban dañando el negocio. Además, eso lo tercerizan con empresas que pues tienen que además sacar una tajada de montar una empresa para castigar a los infractores. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso detrás de plata, 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 como pasa con las grúas o como pasa con otros que ven en este tipo de situaciones más la posibilidad de llenar los bolsillos. Y entonces, claro, la persona debe ser individualizada, identificada, y resulta que las cámaras actualmente no lo logran. Entonces, ¿qué sugería? No, pues que si están las cámaras, solo es un agente de tránsito el que podría decir, usted es el que va manejando, venga, para usted es la multa, o la cámara con su tecnología. Pero eso realmente no ocurre. Pero bueno, ahí les voy contando, ya les cuento la otra parte. Algunos centímetros más tarde. Obviamente las autoridades de tránsito empezaron a valerse de toda clase de artimañas para buscar seguir clavando a la gente, porque eso es lo que les fascina. Y resulta que, por ejemplo, aquí en Bogotá, el secretario de tránsito de su momento se inventó esta perla: obligar a que era uno, es decir, el dueño del carro, quien debía ir a demostrar su inocencia después de que lo habían sancionado. ¡Qué brutalidad! Desconociendo los derechos elementales del debido proceso. Entonces, pues naturalmente era una barrabasada, porque no se podía vulnerar el principio de la gente a decir, hombre, yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Artículo 29 de la Constitución Política. Entonces, eso también se cayó. Pero lo que viene ocurriendo en últimas es que estas benditas secretarías se inventan papeleo, dificultades, tramitología y absolutamente toda clase de trucos para dificultarle al ciudadano la posibilidad, en tal caso, de impugnar el comparendo o la multa de tránsito. Entonces le enredan la vida al pobre ciudadano para seguirle metiendo descaradamente la mano al bolsillo. Y entonces le hacen hacer tremendas filas, colas. Bueno, alrededor de eso también empezaron a surgir toda clase de abogados negociantes que encontraron allí una mina de oro para sus causas y empezaron a impugnar, a cobrarle a la gente por evitarle que pagara la multa, claro, por mucho menos, porque pues una multa de exceso de velocidad o una fotomulta pues, fácilmente son 600.000 pesos. Entonces, claro, usted hace el curso y se le rebaja a la mitad o algo así, pero aún así
pues sigue siendo un duro golpe para el bolsillo, y más si es un motociclista, un mensajero, gente que se rebusca y se gana la vida es con su vehículo, como guerreros y valientes trabajadores, pero siempre andan buscando la manera es de clavarlo a uno. Okay. ¿Cómo sabe usted si tiene o no una bendita fotomulta? Puede entrar al portal del CIMIT, Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. Vale 650.000 pesos la multica, así quedó actualizado a 2024. ¿Qué sucedió? Después del famoso fallo que obligaba a que a uno lo identificaran y que los dueños del carro no tenían por qué responder por el conductor, es decir, el principio de solidaridad, pues resulta que en otra norma después, porque la Corte Constitucional le decía al Congreso, legisle, señores del Congreso, aclaren cuándo es que son válidas o no las fotomultas, porque hay que hacer una precisión importantísima, y es que las fotomultas sí son absolutamente legales, y después salió una norma que lo estipuló así, cuando, por ejemplo, el carro está infringiendo dos cosas fundamentales. La primera de ellas, por ejemplo, el vehículo no tiene actualizado el SOAT. Eso sí es una responsabilidad del dueño del carro, vaya manejando quien vaya manejando. Podrá ir manejando su mamá, pero tiene el dueño del carro que responder por el SOAT. Como también ocurre exactamente igual con la famosa revisión técnico-mecánica. Esas son las dos situaciones donde impajaritablemente debe responder el dueño del carro, así él no vaya manejando, en esos dos eventos. Pero en el exceso de velocidad cabe la circunstancia que ya tanto hemos mencionado. Obvio, usted puede indagar, y otra de las graves y cosas que a uno más le remuerden la rabia, y es que usted viene de vacaciones, cuando llega finalmente a su destino, a su casa, termina enterándose a las horas y días de la bendita fotomulta, porque resulta que, sobre todo en el Caribe, en la Ruta del Sol, en la carretera que lleva a la costa, pues esas cámaras cogen a la lata infractores. Uno no tiene claridad sobre cuál es el límite de velocidad, uno no sabe si va por una carretera donde todavía es nacional y no es departamental o es municipal. Si la carretera pasa por un municipio, resulta que el alcalde de ese municipio, por donde está el tramo de la carretera, puede fijarle el límite de velocidad, pero solo con el fin de clavarlo. Se la baja a 30 kilómetros en una superautopista. Entonces, son las arbitrariedades que se cometen a veces por parte de las autoridades, que pues son desleales, traicioneros, con el fin propio de prevenir la accidentalidad, que es la excusa que se inventan. No, es que es para salvar vidas, esto es para prevenir. Véanle a otro con ese bendito cuento. No nos vean la cara, porque si fuera por prevenir, debería, por ejemplo, ser injusto que a usted lo multen por ir a 51 kilómetros, siendo 50 el límite máximo. Por 1 kilómetro más lo multan. Ahí debería ser preventiva. Decirle, ojo, usted se pasó el límite ahí en 1 kilómetro. A la próxima no se la rebajamos. Pero no, aquí es a mansalva, sin contemplaciones, realmente con el hambre y el deseo de robar a la gente. Y no nos digamos mentiras, la accidentalidad en el país no es que haya disminuido mucho. Y cuando usted llega y se da cuenta que tiene una fotomulta después por allá en Turbaco, Bolívar, por X o Y razón, está en Bogotá y resulta que tiene que pagarla, y entonces ahí viene otro de los grandes líos, porque no puede hacer el curso que le permitiría reducir el costo, y entonces cómo lo impugna, si lo obligan a impugnarlo allá en la oficina de tránsito. En fin, son 1001 problemas. Así que, naturalmente,
Esto es una especie de video desahogo sobre las benditas fotomultas.